Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy el grupo compuesto por Vince Zapata y Omar Zapata Cruz Iván, quienes habla Zapata Pasamira y Segarra Carrasco Charón, les van a hablar acerca de la capital de Lima y sobre la fortaleza del Real Felipe. Empezaremos hablando acerca un poco de la historia del Callao, también conocido como el Puerto de la Mar. Fue fundado el 8 de enero de 1537. Fue un puerto marítimo durante la época del virreinato, eh, que conectaba lo que eran las vías de la ruta del Pacífico. Durante la época virreinal deja un legado perdurable en lo que es la arquitectura, la cultura y la estructura social del Callao. Elementos que aún se pueden visualizar durante la actualidad y que fue una historia que marcó demasiado a dicho lugar, y además que se formó lo que es el puerto vital del comercio global, que fue lo del Imperio Español. Empezaremos hablando acerca un poco de la historia del Callao, también conocido como el Puerto de la Mar. Fue fundado el 8 de enero de 1537. Fue un puerto marítimo durante la época del virreinato, eh, que conectaba lo que eran las vías de la ruta del Pacífico. Durante la época virreinal deja un legado perdurable en lo que es la arquitectura, la cultura y la estructura social del Callao. Elementos que aún se pueden visualizar durante la actualidad y que fue una historia que marcó demasiado a dicho lugar, y además que se formó lo que es el puerto vital del comercio global, que fue lo del Imperio Español. En la línea de tiempo tenemos antecedentes importantes que marcaron al Callao durante la historia del virreinato. En este caso, en 1537, se da lo que es la audiencia de Lima, eh, a lo que fue el pedido de Diego Ruiz para la construcción de un almacén. En 1615 se da lo que es el nuevo sistema defensivo de la artillería, lo cual une a tres fuertes sectores que cubrían lo que era la bahía. En 1640 se empieza a dar lo que es el diseño de de la muralla del Callao, lo cual dura 3 años y está diseñado por Juan Espinosa. En 1654 se da lo que es el gobierno del virrey Monclava, donde ya se empieza a construir pequeñas rocas de la muralla. En 1693 tenemos ya lo que son los embarques y las descargas de las naves. En 1746 se da lo que son ya los pequeños muelles, que los cuales estos fueron destruidos en un 28 de octubre a raíz de un sismo. Y por último, en 1747 se vuelve a construir un nuevo muelle y dura 20 años. En los aspectos claves tenemos la importancia económica comercial como primer punto, que abarca lo que es el comercio, que en el Callao se convierte en el principal puerto del virreinato, donde se exportaba lo que era la plata, el oro y otros recursos. Luego tenemos la flota de las Indias, que
Bueno, el Callao era parte ahí de lo que era el sistema de la flota de Indias, que conectaba con más puertos de América y con la metrópoli. Luego está la sociedad y vida cotidiana, que abarca lo que es la población, donde el Callao eh, atrajo una población diversa, incluyendo de diferentes etnias, como españoles, indígenas, africanos y también esclavos. Luego está la economía local, que bueno, esto se daba en función de que como era un puerto de exportación e importación, el Callao desarrollaba una economía local vibrante. Luego tenemos lo que es los desastres y las reconstrucciones, bueno, que en este caso abarca lo que es los sismos. Y como sabemos, el Callao durante esas épocas sufre varios desastres naturales y uno de ellos fue en el de 1746, donde prácticamente destruye lo que es la ciudad y la muralla que se había empezado a construir. Luego está la defensa y ataques, donde abarca la fortaleza del Real Felipe y los ataques piratas. En la fortaleza del Real Felipe, debido a lo que era la importancia y la economía, el Callao fue objetivo frecuente de corsarios y piratas. Y en los ataques de piratas, que en 1624 el pirata holandés Yachts ataca al puerto. Bueno, como parte de introducción, la fortaleza de Real Felipe es una edificación militar construida por la parte del Virreinato del Perú después del terremoto en el año 1746, donde estaba ubicada la antigua ciudad fortificada del puerto del Callao. Bueno, como parte de análisis funcional tenemos lo que son la parte de los... En esta imagen podemos observar aquí lo que son los baluartes, la plaza de armas, las murallas y los otros tipos de baluartes, ¿no? Podemos tener en cuenta los niveles de base de macho mirador, dos plataformas con cañones, una concentración de artillería y también por parte de aislarse el resto de la fortaleza, ya que en este esquema podemos observar punto clave por la fuerte concentración de la artillería que podamos disparar a los de la fortaleza, 360 grados de dirección que poseen aislarse del resto de la fortaleza. Bueno, por parte de análisis formal, en esta primera imagen podemos tener en cuenta los detalles, ¿no? La linterna, la cupulina, la espiguera y la parte de la base. Vamos a tener en cuenta el tipo de esta ubicación. Actualmente su uso es turístico y es altamente reconocido por la parte de edificaciones, que es por su ubicación y como destaca frente a la parte de los alrededores con el amorillado que acompaña a su traza de pentágono irregular y un baluarte en cada uno de sus vértices. Con respecto al análisis espacial del castillo de Real Felipe, en primera instancia, esta es una fortaleza en la que se encuentra en una pequeña península que se adentra en la bahía del Callao, por lo que en sus tres lados cuenta con cercanía al mar, lo que le da una posición estratégica para defender el puerto. Y se puede visualizar que cuenta con una forma irregular con 5 puntas, las cuales serían las baluartes. El diseño de esta fortaleza refleja las técnicas defensivas de la época coloquial española y es una fortaleza de estilo Vauban. Las 5 puntas que tiene para los baluartes es para maximizar la defensa desde múltiples ángulos. Esta disposición arquitectónica permite una cobertura defensiva completa y una capacidad de respuesta eficiente ante cualquier ataque del mar. Actualmente el recorrido empieza por el baluarte de San Felipe, donde se halla el parque de artillería, en el que se muestran cañones utilizados por el ejército en diversas etapas de su historia. Con respecto a los espacios que se conectan, hemos podido analizar que las distintas áreas funcionales están interconectadas por una muralla. Esto para facilitar la defensa y la movilidad dentro de la fortaleza.
de las cuales las principales son los baluartes, las cuales se ubican en puntos clave de fortificación, generalmente en las esquinas y ángulos, para maximizar su capacidad defensiva y controlar los accesos. Su disposición estratégica crea líneas de fuego cruzadas que dificultan el avance enemigo. Por otro lado, las murallas y rampas eran los principales elementos de conexión en la fortaleza, pues conectan los baluartes y proporcionan un camino protegido para la defensa de las tropas y por último, la plaza es un elemento muy importante, pues su diseño y disposición influyen en la experiencia del visitante y conectan estos espacios. Aquí podemos observar de una manera más detallada y más general cómo se interrelacionan los baluartes con la muralla y dónde está ubicada lo que es la plaza de armas. Lo es la muralla pasa por lo que son los baluartes y proporciona lo que es que se conecte todo entre sí mediante, como dije hace un momento, las murallas. Con respecto al análisis estructural, la fortaleza cuenta con un sistema estructural de muros portantes y techos horizontales, y en donde predominan los materiales como en cimientos, al igual que sobre cimientos y muros, se evidenció que tiene un mayor uso lo que es la piedra y la cal, mientras que en el arco y columnas predomina el uso del ladrillo y la cal. Con respecto a lo que son las garitas de lo que es el Real Felipe, podemos ver sus componentes, que son la bola, que es la parte superior de, de la cupulina, luego sigue la lintera, la aspillera, la base y la piña. Otro elemento predominante en la fortaleza del Real Felipe, podemos observar que cuenta con parapento, el cual tiene una escarpa y tronera, y es un elemento que permite proteger ante las caídas al vacío, el cual se encuentra comúnmente en balcones, terrazas, puentes, escaleras y otros lugares con desniveles. En lo que es la tronera, es una abertura o aspillera en el muro de una fortificación, pared o barco, diseñada para disparar armas de fuego desde una posición protegida. Las troneras se caracterizaban por su forma estrecha y alargada, que permite apuntar el arma con precisión mientras que protege al tirador del fuego enemigo. Cuenta con mampuerto, troneras, lo que les expliqué hace un momento, y escarpa y banqueta. Las troneras han jugado un papel crucial en la historia militar, permitiendo a los defensores resistir ataques enemigos y proteger sus posiciones. Su diseño ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a nuevas tecnologías y estrategias de guerra. Las troneras son elementos esenciales en la arquitectura militar, que han permitido a los defensores proteger sus posiciones durante siglos. La fortaleza del Real Felipe eh, abarca construcciones militares imponentes y mejor conservadas de América del Sur. En este caso presenta lo que es las murallas de piedra que están construidas principalmente de lo que son piedra y ladrillo. Son murallas altas y resistentes y fueron diseñadas para soportar los ataques y asedios. También presenta lo que es una forma pentagonal con 5 baluartes en lo que son las esquinas. Luego está lo que es el foso, que también es una fortaleza, lo que le añade una capa adicional de protección contra los ataques. Y este foso permitía lo que era llenar de agua para dificultar el acceso de los invasores. En este exterior lo que destaca más son las dos torreones que se encuentran en dos ángulos diferentes, pero que sobresalen al resto de la estructura. Por otra parte están las puertas fortificadas que se encuentran en la parte principal de la fortaleza, que es una puerta que cumple
una función de controlar estrictamente. Luego están los cañones, que son especie de aberturas para disparar armas que permite a los defensores disparar atacantes mientras se mantenían protegidos. En la parte interior de la fortaleza del Real Felipe podemos observar lo que son cuarteles, almacenes y depósitos, como también eh, salas de mando y oficinas que cuentan con amplios espacios, los cuales estaban diseñados para las funciones de los militares. Eh, y en la actualidad, la fortaleza está albergando lo del museo, lo cual exhibe una variedad de artefactos militares como documentaciones históricas, las armas que se utilizaban durante esa época. Bueno, tenemos la parte de la elevación de la Casa del Gobernador, ya que es un palacio de gobierno del Perú llamado también Casa de Gobierno. Es una parte de denominación con la que se estableció en el mismo emplazamiento que han existido diferentes edificios, desde que fuera ocupado en el año 1535 por la parte del gobernador. Bueno, es una de las partes de los interiores de este museo, ya que se planteó, ¿no?, la parte de iniciativa, la filial peruana del Consejo Internacional, ya que vemos unos monumentos y sitios como íconos, que es el órgano técnico que califica los expedientes de los países, por la parte que postulan un bien como patrimonio de la humanidad. Bueno, por parte de esa ciudad portuaria del Callao, alberga una de las joyas arquitectónicas más representativas, ¿no?, de la época virreinal, ya que dice que el torreón del rey, el espectro de una mujer vestida de blanco, deambula por las noches, ya que es un espíritu de un soldado que se tiró al precipicio obviado por los lamentos de los presos. Bueno, por parte de esta parte interior, eh, en esta imagen podemos observar, bueno, esto dice muchas cosas, ¿no? Por parte de disfrutar una de las más famosas fortalezas de América Latina, ya que gracias a esta capital peruana pudo ser protegida de diversos ataques de piratas y corsarios, por lo que cuenta con una enorme historia capaz de entrenar a cualquier tipo de público, ya que en esta parte, en esta actualidad, en este museo se exhiben una gran cantidad de objetos, entre los cuales destacan las armas y uniformes del ejército peruano. Con respecto a situación, en este caso tenemos lo que son murallas que se encuentran en un buen estado, libre de grietas o desprendimientos significativos. También contamos con lo que son los baluartes que se conservan en un buen estado, con sus plataformas de artillería intactas. También tenemos el tema de lo que son las fosas. El foso seco que rodea la fortaleza se mantiene limpio y libre de escombros, además de las puertas de acceso que funcionan correctamente y sus estructuras de madera y metal están en buen estado, al igual que cuarteles y almacenes que han sido restaurados y actualmente se utilizan para fines culturales y educativos. Ahora, por parte de materiales que se han utilizado en el recinto, bueno, notamos que se utilizó mucho el tema de la piedra traída de las islas de San Lorenzo, justamente cerca al Callao. También encontramos lo que son el tema de la utilización de ladrillo, mortero, adoquines y también el tema de lo que es madera para lo que son las puertas y el pequeño puente que se encuentra en el ingreso, además de también lo que es hierro forjado. Ahora, por parte también de lo que es la edificación, en donde podemos ver la situación en la que se encuentra, puede darse también a los detalles constructivos que se ha tenido en cuenta, ¿no? Por ejemplo, se utilizó el tema de darle un boleado al tema de ladrillo, ¿no?
pese a que es un material un poco difícil de trabajar, se le dio este acabado para, digamos que con el tiempo no, las esquinas no se fisuren o se agrieten, lo que comúnmente pasa, ¿no? Además que también en la parte de la fortaleza eh, tenemos lo que son el tema de otro tipo de amarre, ¿no? No es el amarre tradicional, sino notamos que se utilizó, por ejemplo, un amarre tipo americano o una variación de este. También encontramos que la utilización de la piedra de estos muros tan masivos, bueno, eh, ha hecho que esta fortaleza perdure en el tiempo, ¿no? Y también el tema de los muros respecto a sus vanos, los detalles que tiene, al menos están muy bien ubicados y trabajados de una manera distinta, ¿no? Y tratando de que todo quede a la vista. Por parte también de querer realzar el valor, la puesta en valor de esta edificación, bueno, actualmente también ya funciona como museo en el cual se exponen, por ejemplo, cañones de calibre 24 que tienen en el recinto, además de los tanques y armamento blindado que se utilizó en la época. Por parte Por parte de las intervenciones que hubieron, bueno, las modificaciones se dan en 1829, que básicamente fue un reforzamiento de las defensas y reparación, mantenimiento continuo del establecimiento para tener la capacidad defensiva y operativa que se necesitaba en ese año. Otra modificación que se da es en 1926. También se refuerza las defensas durante la Guerra de la Independencia del Perú y la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Otra restauración que ocurre es en el año 1964. Eh, bueno, en esta parte se realizaron restauraciones y trabajos de conservación, sobre todo para preservar el patrimonio cultural del Real Felipe. Otro año en el que se da otra restauración es en 1986, en el cual se realizan proyectos de restauración y conservación continuos, incluyendo la atención a la infraestructura y la promoción del turismo cultural. Ahora tenemos la parte de las conclusiones. Tenemos cuenta con un diseño defensivo eficaz por parte de diseñar con una arquitectura defensiva muy efectiva, por lo que son las murallas gruesas, baluartes estratégicamente ubicadas y entradas fortificadas, demuestran una cuidadosa planificación por parte de resistir los ataques de enemigos y proteger el territorio. Y por otra parte de esta arquitectura de Real Felipe, de esta conclusión, es una época colonial, su diseño de forma estrella, muralla de piedra y elaboradas de puertas y torres con características muy comunes, construidas en este periodo en el mundo. Y por último tenemos lo que son el patrimonio histórico y cultural. Es una historia del país, de símbolo de una resistencia a la identidad nacional por la parte de la fortaleza, de los numerosos eventos históricos por parte de su preservación, fundamental de mantener viva la memoria colectiva de la nación.